qué están callados? Abran aunque sea la cámara, porque están callados. Vamos a empezar. ¿Qué entienden ustedes sobre el plan de investigación? ¿Qué entendieron? ¿Qué dudas les generó la lectura de la cuarta unidad? Sintetiza de muchos de los aspectos que ya hemos venido trabajando con ustedes. Sí, es Licenciada, una disculpe, realización de un esquema, puede ser de un proyecto, con él se puede iniciar alguna investigación que nos pueda permitir eh, que no nos desorientemos de un proceso. Ajá. Es un esquema. licenciada, buenas tardes. Buenas Eh, tardes, Sara. pues por lo que me pude dar cuenta yo en esto, es de que vamos de la mano con comunicación, ¿verdad? Porque ahí nos están enseñando a cómo hacer un bosquejo tópico, cómo hacer un bosquejo oracional. Y entonces cuando yo empecé a leer esto, entonces ya me dio a la idea de, porque acá dice que para hacer un plan de investigación tengo que tener justificación de la investigación, tengo que tener un planteamiento de problema, tengo que definir el problema, tengo que dar la especificación, ¿verdad? Y entonces ahí me tira todo, ¿verdad? Que tengo que tener el marco teórico, tengo que tener la hipótesis, los objetivos específicos, y entonces ahí me está tirando me está tirando las ideas principales y las secundarias, ¿verdad? Entonces, la verdad es de que está muy bueno todo esto y sí le da a uno como que le surgen dudas y le dan ganas de seguir estudiando, ¿verdad? Porque por lo que me pude dar cuenta es de que sí va de la mano. Entonces, si nosotros no estudiamos así a conciencia, no vamos a saber hacer un plan de investigación. Muy bien, Sara, usted tiene toda la razón y puso sobre la mesa de discusión algo fundamental, de que los cursos no están de una manera aislada y que la ciencia no es, no estamos solos, ¿no? Que es que solo este es el campo de la comunicación, solo este es el campo de introducción al derecho, sino que todo va, es ciencia y todo va de la mano. ¿Ya? Entonces, como en otros cursos va encontrando explicaciones para situaciones específicas de cursos como el de comunicación, como bien lo plantea, porque en la estructura de los esquemas debemos tener presente toda la investigación para irla resolviendo. No salen las ideas de la nada, sino que todas van encaminadas a ir resolviendo el problema. ¿Ya? Entonces, y que la investigación no estamos partiendo de algo que no está fuera, ¿ya? De algo que no es concreto, que no conocemos. ¿Ya? ¿Alguien más? Muy bien, Sara, bastante clara su postura. Se nota que la lectura. ¿Alguien más? Solo dos leyeron, entonces, ¿qué pasó con los demás? Licenciada, para empezar podríamos decir de que primero tenemos que establecer ciertos pasos para pues establecer la manera en la que vamos a llevar nuestra investigación, y también sabemos de que una investigación siempre va a partir de una hipótesis, y esta hipótesis al finalizar pues siempre nos va a dar un conocimiento nuevo, ¿verdad? Y por Muy eso bien. mismo debemos llevar un paso para no desviarnos también. Muy bien, Nicole. ¿Sí?
Todo tiene una secuencia lógica. ¿Se recuerdan cuando veíamos el método científico? ¿Ya? Y las características que tiene el método científico, que es sistemático, que siempre plantea problemas, ¿ya? Y que se debe seguir toda una estructura para poder llevar a la realización de los nuevos descubrimientos, ya que en este caso va a ser su investigación, o sea, la que ustedes van a estar planteando, ¿ya? Entonces, bueno, no se asusten, ¿ya? Espero de que muchos ya estoy notando quienes más o menos van leyendo, ¿ya? Entonces, jóvenes, por favor, como les dije, el plan de investigación y el curso es algo bastante que les da herramientas para que ustedes las utilicen, pero lo que quería es como hacer un diagnóstico de cómo estamos con las lecturas, ¿ya? Porque no es solamente que yo venga a hablarles acá y sentarme a explicarles, ¿no? Sino que es también la participación de ustedes con sus lecturas, ¿ya? Entonces, les encargo bastante esto para ir comprendiendo de una mejor manera en sí la investigación científica, que es al final lo que a nosotros nos interesa. Entonces, empezamos. Dixon. Oyendo todo esto, licenciada, bueno, ya vamos a comenzar a ver la clase. Y es que lo que pasa es de que todo lo que va aquí, o lo que leímos en este capítulo 4, es como investigar, primero investigar, jalar lo aprendido, hacerlo teórico, bueno, tenemos que tener esos objetos, esos objetivos de investigación, ¿verdad? Y después ya comienza lo que es la textualización de hacer los bosquejos de los temas. Y como decía Sara, pues sí es digamos que es que comunica o se entrelaza con comunicación, porque esto, lo que hicimos en comunicación, déjenme contarle, acabamos de hacer unos párrafos, hicimos una tarea donde había que hacer un bosquejo tópico, después un bosquejo oracional, un párrafo y la lectura de un párrafo, de dos párrafos, perdón, la cual de eso sacábamos una idea y hacíamos un párrafo nosotros, de lo que nos daban. Aquí en la clase de investigación es, por decirlo, un poco antes de llegar a esa estructuración del trabajo de comunicación. Digamos, primero tenemos que investigar de lo que vamos a escribir. A escribir. Fíjese de que me llamaba la atención en esos párrafos que se dieron en comunicación, porque era uno que hablaba sobre, bueno, los dos hablaban sobre lo que fue el juicio de Ríos Montt por el caso del Triángulo Ishii. Uno estaba definido y escrito por gente, obviamente, de izquierda, que alababan el juicio y el fallo que se dio y todo esto. Y el segundo era alguien que, obviamente, de derecha, que hablaba que fue un show mediático lo que se dio. Entonces, mucha gente o muchos me di cuenta que no tenían el conocimiento, o sea, no se acordaban o no vivieron el tiempo o no lo vieron en las noticias o realmente nunca les contaron eso. Entonces estábamos en la luna, porque se decía de casos, quién era, como no decían nombres, se quedaba, era tensión de pensar y decir, ¿qué es esto? A la hora de ver videos, porque algunas personas les refería a algunos videos de YouTube donde primero algunas escenas de los casos del Triángulo Ishii, otras escenas donde fue la Operación Sofía con el comandante Quiché. Ajá, exactamente. Con la operación, ajá, exactamente, el puro Triángulo Ishii, donde sale la Operación Sofía con el comandante Tito,
el general Otto Pérez Molina, que es, después los juicios de Ríos Montt. Entonces ya se entra, bueno, esa es la investigación, lo que habla acá, ¿verdad? Y después ya se pudo escribir algo. ¿Por qué? Porque ya abundamos en lo investigativo, ya se pudo textualizar, ¿verdad? Y es lo que dice acá. Después hubieron bosquejos preliminares del tema, determinaciones de los métodos, técnicas de emplear. Ya todo lo teníamos bien en la mano. Un cronograma de actividades, pero eso sí no lo hicimos. Y bibliografía tampoco, pero sí hubieron unas citas textuales. Entonces, como dice Sara, pues todo va entrelazado. Todo va entrelazado. Y lo bonito del asunto es de que a la hora de leer esto hace entender aquello, y a la hora de leer aquello también hace entender esto, como que complementa, como que hay complementos, ¿verdad? Para que no diga que nadie lee. Lo que pasa es de que sí leemos, lo que pasa es de que hay muchos que algunos vienen manejando todavía para la clase, algunos no hablan micrófonos y toda la cosa, pero sí hay bastantes que leen. Créame, licenciada, que sí hay bastantes personas en la clase de que sí tienen conocimiento y perspicacia todo esto, ¿verdad? Pero hay muchos que no tienen la gana. No les gusta hablar. Exactamente, pero sí, créanme que todos le ponemos atención. Muy bien. Estamos entonces, qué bueno saber de que ya tienen ese acercamiento, entonces ya no estoy partiendo de cero. Eso me gusta también, me gusta bastante, ¿ya? Entonces, para que vayamos haciendo pues las relaciones que corresponden para facilitarnos el entendimiento de estos problemas de investigación, ¿ya? Entonces, empezamos. Ya muchos hablaron de que el plan es un documento, donde plasmamos ideas, ¿ya? ¿Qué más plasmamos? Que ustedes planifican su día, planifican su semana. ¿De qué otra manera planificamos? Por prioridades, licenciada. Establecemos cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué más planes conocen ustedes? Económicamente también, licenciada, porque a la semana uno sabe qué es lo que tiene que gastar. Como un presupuesto. Usted lleva un control de eso, qué bueno. Así es, licenciada. También establecer por lógica. ¿Establecer por? Por lógica, licenciada, o sea, por los pasos que tienen más lógica, ¿verdad? No podemos empezar por lo último. Tenemos que empezar así por lógica. Todo tiene un grado más, ¿cómo se llama? Empezamos por lo fácil y luego nos vamos centrando ya en otros aspectos más complejos, ¿ya? También planificar nuestros objetivos. ¿Como cuáles? Organizar nuestras ideas, Linda. Sí, el plan nos ayuda a organizar ideas, a establecer prioridades, a no trabajar por gusto, ¿ya? Ese es el fin de un plan de investigación, ¿ya? Entonces, en el caso del compañero que nos dice que tienen un plan económico, eso sí, es bastante importante porque muchas veces no tenemos esa disciplina nosotros y a veces terminamos gastando más de lo que ganamos. Y luego ya las deudas nos consumen. Entonces, hay que, pues bueno, ese es un buen ejemplo de una planificación de la economía, ¿ya? Entonces, como ustedes me establecieron, bueno, la planificación es un proceso que es un proceso que obedece a ciertos parámetros, ¿ya? Primero que para familiarizarnos con ella, la tenemos que realizar de una manera regular, ¿ya? Porque nos
pone límites, ¿ya? Eso es algo fundamental y a veces que nosotros no lo tomamos en cuenta, ¿ya? Y la prioridad de las necesidades que se deben suplir, ¿ya? ¿Cuál es lo necesario y qué es lo no necesario? ¿Ya? Entonces, hacer ese tipo de elecciones es bastante importante a la hora de planificar, ¿ya? Entonces, también, ¿qué es lo que nos puede funcionar y qué es lo que no nos puede funcionar? ¿Ya? Y nos permite establecer, realizar algunos cambios que son necesarios para hacer esa planificación más efectiva, ¿ya? Entonces, tiene muchos beneficios. En la situación de un plan de investigación, primero, antes de realizar el plan de investigación, tenemos que hacer todo un sondeo, ¿ya? Todo lo que hemos venido viendo desde identificar el problema, la búsqueda de la información, toda la recolección de información. Entonces, antes de sentarnos a planificar, primero tenemos que identificar el problema que queremos investigar en la realidad, ¿ya? Ese problema, que es un problema que con antelación era empírico, ¿ya? Pero que es un problema latente que merece la pena ser investigado, entonces ya pasamos a esto, ¿ya? A planificar una investigación, ¿ya? Entonces, en sí, el plan de investigación, pues, es un documento en el que vamos a plasmar, a registrar todos los pasos que vamos a seguir para realizar una investigación, ¿ya? Y aquí hay algo importante, de que el plan de investigación se le presenta a una unidad académica, a la universidad, ¿ya? A su profesor de curso, en este caso, o a su asesor de tesis, porque lo que estamos viendo acá son generalidades de una investigación científica y que va a variar según vaya a ser el autor o los autores que ustedes vayan a consultar. Igual, de la misma manera van a existir modelos y orden que se lleva en el plan de investigación, ¿ya? Pero la mayoría coincide en las partes que deben de priorizarse en el plan de investigación, ¿ya? Entonces, según van a ser los autores que ustedes vayan a consultar, ¿ya? O según sea la unidad académica de la que ustedes vayan a ingresar, en este caso de la Facultad de Derecho, así va a ser el plan de investigación que uno debe seguir. Entonces, lo que debemos de hacer es acoplarnos a lo que establece nuestra unidad académica, ¿ya? Entonces, de ahí no hay pierdas, ¿ya? Hay algunos espacios donde le dan un manual y le dicen siga estos pasos y esto es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Pues seguir eso. Es cierto que vamos a alimentarlo con otra bibliografía que nosotros podamos encontrar, sí, ¿ya? Pero debemos de cumplir con esos requisitos. Entonces, ¿cuál es el fin del plan de investigación? En un primer momento, pues registrar todos los pasos que vamos a seguir para realizar la investigación, ¿ya? Es decir, llevar a la práctica el método científico. Otra de las situaciones, el plan de investigación no es una camisa de fuerza, ¿ya? Como acá se explica, es un bosquejo, ya es como decir, es un borrador de lo que planteamos hacer, ¿ya? Este es antes de la investigación, ¿ya? Entonces, si en el campo nosotros encontramos algún cambio que se le deba hacer, pues se debe hacer, porque una
de las cosas que a veces suceden es de que no queremos hacer ningún cambio, ¿ya? Debemos de tratar de mantener lo más posible, pero si hay que hacer cambios, pues hay que hacerlos. No es una camisa de fuerzas, por eso dice, no es rígido, ¿ya? Entonces, eso es bastante significativo, ¿ya? ¿Qué importancia tiene? Primero, es de que permite visualizar el escenario hacia donde nos estamos visualizando, o sea, estamos proyectando realizar la investigación. Otra, con antelación, permite establecer cuáles son los límites hacia dónde va a llegar nuestra investigación, ¿ya? ¿Qué actividades vamos a ir desarrollando? ¿Ya? ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Ya? Entonces, eso se convierte en una guía para el investigador, porque no se puede en la investigación, nada va a ser al azar, ¿ya? Todo tiene que estar previamente establecido para que así sepamos qué hacer, ¿ya? Porque necesitamos que sea organizado, ¿ya? Entonces, además de esto, si no tenemos un plan establecido, podemos hacer demasiados esfuerzos, ¿ya? Entonces, ¿qué se pueden evitar? ¿Ya? En cambio, si lo tenemos establecido con antelación, pues entonces nos va a evitar esas situaciones, ¿ya? Y también se planifica desde las actividades que se van a realizar y se permite hacer algunas proyecciones sobre los costos que puede tener tanto en cuestiones económicas como también en el tiempo en que proyectamos realizar la investigación, porque debemos establecer hasta esas cosas, ¿ya? Para gestionar en algún momento un presupuesto, ¿ya? En este caso que sería dentro de los integrantes de su grupo de investigación, pero ya cuando nos toca hacer nuestro trabajo de investigación ya de graduación, cuando ustedes vayan a hacer su tesis, pues los costos que no van a ser muchos, pero que siempre nosotros vamos a deber de suplir. Entonces hay que tener en consideración eso, ¿ya? Y pues optimizar los recursos con los que contamos, ¿ya? Ese es uno de los fines fundamentales, ¿ya? Entonces, ya en sí, dentro del el plan de investigación, ya tenemos diversas partes, ¿ya? Que entran dentro del plan de investigación. Acá se propone el que se lleva en la unidad de tesis de la facultad, ¿ya? Entonces, desde el ejemplo que ustedes ven a partir de la página 117, ¿ya? Esto ya es un ejemplo de un plan de investigación de cómo se presentan dentro de la unidad de tesis de la facultad. Entonces, para que esto se hace con el fin de que ustedes pues ya sepan cómo va a ser el proceso, ¿ya? Puede ser de que vaya a tener algunos cambios de aquí a cuando ustedes lleguen, pero por lo menos ya ustedes están orientados qué es lo que deben de hacer, ¿ya? Entonces, esa es la situación. Bueno, empezamos entonces. En la justificación, una de las primeras partes que lleva el plan de investigación es la justificación, aparte de que debe de llevar una introducción, toda la parte de identificación de nuestra unidad académica, todo el membrete, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Pero una de las primeras partes es esta, la justificación. Bueno. En la justificación, lo que ustedes van a establecer, van a colocar, pues, la importancia, o sea, van a sustentar ustedes por qué es necesario realizar la investigación que ustedes están planteando, ¿ya? Van a argumentar de una manera tanto teórica, ¿ya?
y de que ese problema que ustedes están planteando es relevante y es digno de ser investigado, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que, ¿cómo se llama? Mediante la revisión bibliográfica van a encontrar esos argumentos, ¿ya? No están partiendo de la nada. Entonces, propongo de que vayan respondiendo ya algunas preguntas, ¿ya? ¿Por qué se va a investigar? ¿Para qué se va, primero, qué se va a investigar? ¿Ya? ¿Qué tal y tal problema es importante? O sea, es bastante significativo porque se presenta en la realidad, etcétera, etcétera, ¿ya? Y luego, ¿por qué se va a investigar y para qué se va a investigar? ¿Ya? Entonces, eso debemos de ir respondiendo en la justificación, ¿ya? Así como cuando se justifican, cuando a veces les dicen, bueno, cuando eran más jovencitos y llegaban tarde a su casa, ¿qué era lo que hacían ustedes cuando llegaban a su casa tarde y les dijeron, tienen que regresar a las 7 de la noche y ustedes llegaban a las 11 o a las 10 de la noche? ¿Qué hacían? Le dábamos una gran casaca a nuestros papás. En esa casaca, ¿qué estaban haciendo? Justificando. Convenciendo. Porque llegaron tarde. Aún lo hago, dice. Bueno, pero ahora ya no es con sus papás algunos ya es con el esposo, con la esposa, ¿ya? Bueno, el escenario es distinto, ¿ya? Entonces, esa es la justificación, o sea, tiene que ser valedero lo que ustedes están planteando, ¿ya? Más o menos, ¿qué elementos debe de tener la justificación? ¿Ya? Primero, debemos de exponer concretamente en qué consiste la problemática, ¿ya? Existe en la manera empírica y voy a argumentar brevemente de una manera teórica, ¿ya? Cómo lo voy encontrando alguno que otro autor, ¿ya? Entonces, hacer gala de las lecturas que ustedes ya realizaron, ¿ya? Tener bien presente por qué es importante investigar, en qué va a consistir la investigación, ¿ya? Y deben ustedes de ser convincentes en esto para describir de que el trabajo es importante hacerlo porque hay un vacío en esa investigación, ¿ya? Que no han encontrado mucha bibliografía o que sí, pero hay otros estudios que se enfocan a tal y tal situación y ustedes están proponiendo esto, ¿ya? Entonces, ahí están sustentando muy bien su justificación, ¿ya? Entonces, tiene su lógica la justificación que cómo plantearlo, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar también el ejemplo en el plan de investigación que les ponemos. Luego, tenemos el planteamiento del problema, ¿ya? Aquí son tres aspectos que forman ¿cómo se llama? El planteamiento del problema. Primero debemos definir el problema. La definición del problema se compone de especificación y delimitación. Eso lo vamos a ver también. Está también la hipótesis, ¿ya? Que van a ser los supuestos y el marco teórico, ¿ya? Esto lo vamos a ver ahorita. Esto es solo como una, ¿cómo se llama? Manera de esbozarlo, ¿ya? Entonces, ustedes, cuando veíamos el método científico, sabíamos que debemos ir tras las huellas, que debemos de hacer revisiones, ¿ya? Tenemos que responder preguntas. Entonces, algunos aspectos que debemos de tener presentes cuando vayamos a realizar el planteamiento del problema. Debemos de tener las ideas bien presentes, ¿ya? El problema que vayamos a proponer para la investigación, lo debemos de conocer. Algunas veces los padecemos,
no vamos a investigar algo que no conocemos, ¿ya? Porque si no estamos pues familiarizados con el problema, no hemos estado buscando bibliografía, ¿no? Tenemos que tener ya listo que estamos, o sea, utilizar todos los pasos que ya hemos visto, ¿ya? Desde la búsqueda de la información, ya tenemos que saber, aquí hay, aquí por este lado vamos a encontrar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si identificamos el problema, nos vamos a ir a hacer todos esos pasos, ¿ya? Entonces, esto va a ser fundamental para que ese problema empírico pase ahora todo el rastrillo, ¿ya? Para convertirlo en algo científico. ¿Se recuerdan cuando les ponía el ejemplo de que yo desde acá supongo que todos ustedes tienen un salario arriba de los 3,500, ¿ya? Y entonces todos ustedes me decían, no es así. Algunos más, otros menos, otros ni estamos trabajando, etcétera, etcétera. Pero eso es de una manera empírica, lo planteaba yo así, ¿ya? Entonces tengo que comenzar a indagar. Entonces, nosotros debemos de ese problema, es un problema a veces son problemas muy generales, pero nosotros debemos de tratar de especificarlos en una manera bastante concreta, ¿ya? Y específica, ¿ya? Así, de esa manera, nos vamos a evitar andar haciendo trabajo de más, ¿ya? Haciendo búsquedas innecesarias, ¿ya? Y plantearlo de una manera que es incorrecta, ¿ya? Entonces, debemos de tratar de ir aterrizando en eso, ¿ya? Entonces, vamos, luego de la definición del problema, perdón, luego de toda esta cuestión del problema, vamos a hacer esa definición del problema, ¿ya? Entonces, tenemos un problema grande, y lo vamos a convertir en un problema pequeño, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos un problema grande que va a ser los factores que limitan el acceso a la educación superior en Guatemala. Ese es el gran problema. Y cuando hablamos de educación superior, ¿a qué nos referimos, jóvenes? La universidad. ¿Qué nos hace falta aquí? Sí, es la universidad. ¿De qué universidad estamos hablando? ¿Dije en específico? No, sería de todas las universidades. ¿Cuántas universidades existen en Guatemala? Eso sería una tarea a investigar. Son 15 universidades, 15. Puchica, ¿hay 15? Sí. Bueno. Entonces, ese es el gran problema. Ahora lo vamos a reducir. Factores que limitan el ingreso de los futuros estudiantes a la Facultad de Derecho en el año 2022. La preparación académica de los años anteriores. Eso va a ser nuestro antecedente, pero a mí me interesa esto. No me interesa lo demás. Sería uno de los factores esenciales, por ejemplo, en la San Carlos, es que la mayoría no pasan los exámenes de admisión, licenciado. Eso lo vamos a comprobar en la investigación. Los limitantes serían eso. Yo creo que el limitante es el... A ver, Eduardo, diga. Principalmente considero yo de que se limita el acceso a los estudiantes por la cantidad ahí sí que los que están saliendo en diversificado, ¿verdad? La universidad no puede acatar a todos esos estudiantes dentro de sus instalaciones porque
solamente existe una universidad pública, ¿verdad? Entonces que si se ampliara más se ampliara la universidad y hubiera siquiera 12, podría abarcar más estudiantes para la misma facultad. Usted dice 2 universidades públicas. Así es. Tal vez se tendría que ampliar más el presupuesto, licenciado. Entonces, vean, estamos identificando aspectos económicos, ya ustedes están identificando la cuestión de la educación media, ¿ya? Dixon. Es por eso que se hicieron los planes de hacer los exámenes de admisión, para entonces poder tener un colador, por así decirlo, y solo recibir a la gente que podría estar más preparada para la carrera. Ir dejando a mucha gente que antes, cuando no había examen de admisión, solo llegaban a ocupar pupitres. Y también las diferentes, bueno, no limitantes, pero sí son, ¿cómo decirlo? El hecho de no poder repetir 2 veces, creo que es la clase. El plan de repitencia. El plan de repitencia, ¿cuántas veces es? 1 o 2. 3. 3, vaya. 3. Antes no, antes habían estudiantes de por vida ahí que estaban en el primero o segundo año o tercer semestre, dependiendo de la carrera. Entonces, el EPS le decían. Exactamente. El eterno primer semestre. El eterno primer semestre. Fíjese de que entonces todo esto, alguien hablaba por ahí también de las carencias educacionales que hay aquí en Guatemala. Estaba viendo hace unos días en Prensa Libre que solo el 15% de los graduados pasa el examen de matemáticas. Y vamos al hecho, digamos, perdón. Siga. Okay. Entonces, si estamos deficientes en lo que es educación media, cuando se llegan a la universidad solo se llegan a ocupar puestos, digamos que llegan a ocupar lugares que otras personas pudieron haber utilizado. Alguien hablaba de otra universidad, abrir otra universidad pública, pues tal vez no es otra universidad, pero sí más sedes, lo que ha sido en estos años, que hay sedes ahora en Misco, en otro lado, ¿verdad? Porque Antigua. Antes, en Antigua, en Quetzaltenango, bueno, antes o estudiaban en la capital y la gente se tenía que venir desde sus pueblos a estudiar acá a las famosas casas de huéspedes. Todavía hay algunos. Hay bastantes. Aquí a la vuelta, a la par del Burger King de la Petapa, ahí hay una casa de huéspedes todavía ahorita me imagino que le está yendo mal al pobre don que tiene esto por estas Santa Rosa. Clases virtuales, ¿no? Aquí en la avenida Petapa. Fíjese de que tal vez la problemática que se ha dado ha sido más grande o para las soluciones que se han planteado. Se han dado soluciones, pero la problemática ha sido mucho más grande. Son paliativas. Exactamente, vaya. Y vamos al hecho, van a venir más porque cada vez somos más personas, ¿verdad? Entonces se van a necesitar más cosas. Ahorita, por lo que vamos aquí en esta clase, habemos mucha gente porque es virtual. Cuando sea presencial y la gente no pueda venirse, digamos, no sé, a Matitlán, de la zona 18, de Villanueva y todo esto, entonces es donde baja el número de estudiantes, ¿verdad? Hablando del tema este. Muy bien. Entonces, Roberto, ¿levantó la manita? Sí. Bueno, digamos, para continuar lo que entró en tema Dixon, ¿verdad? Es relacionado con lo que es el curso de ciencia política, que finalmente lo que le conviene a, bueno, los que dirigen el país es que siempre haya personas así de eficaces en la educación, ¿verdad? Digamos de que en parte es bueno de
digamos, tener el examen de admisión para la universidad, por lo mismo de que hay tanto colegio que saca, digamos, los graduandos sin necesidad de que tengan el conocimiento adecuado, ¿verdad? Y es por eso que también se limita el acceso a la universidad, ¿verdad? Sí, sí, es muy cierto. Bueno, veamos en sí la temática o al problema de investigación. ¿Padecen ustedes el problema? ¿Lo padecieron? ¿Lo observaron? ¿Existe? Sí, lo vivimos, licenciada. Sí, lo vivimos. Lo experimentamos. Muchos lo pasamos varios tiempo y otros pues a la primera o algo así. Hay unos que no logran entrar en un año y que Sí, son cuatro pruebas para la Facultad de Derecho. Pero Licenciada. la Facultad de Derecho solo tiene un examen, el examen de lingüística y el específico. Yo cuando me hice los exámenes para psicología era biología, lingüística, matemática, no me acuerdo cuál era el otro. Y yo me sentí bastante porque eran bastante, bueno, era presencial la parte de eso, ¿no? Y me acuerdo de que el primer específico de biología lo reboté. Entonces me metí a las PAP, ahí en ¿cómo se llama? En el SPED. ¿Para qué facultad iba usted? A psicología. Ya. Entonces, es que como es parte de la medicina. Sí, por biología. Entonces sí reboté ese examen la primera vez. Entonces me metí a los cursos de PAP, ahí en el SPED. Y había quienes estaban ahí que iban para ingeniería, que eran 5 exámenes básicos. Ingeniería, medicina, odontología, tienen que pasar todos. Sí, y entonces... Ingeniería igual. Ingeniería, exacta, arquitectura. Y entonces me quedé pensando, dije yo, ahorita cuando me hice el de Derecho, porque me dijeron todavía para la ¿cómo se llama? El examen psicológico, me dijeron, usted puede solo actualizar los suyos con su otro número, y ya estuvo, solo usted ya lo pasó ya. Pero me lo quise hacer, la verdad que me lo quise hacer. Y bueno, estuve aquí, ¿verdad? Ya estoy acá. Lo que sí es de que sí me doy cuenta, y como decía Roberto, y que es algo de la problemática, tocando el tema, es de que cada vez los colegios enseñan menos o los currículos son más suaves, más mediocres, por decirlo así. Los colegios, es un negocio educacional, ¿verdad? Bueno, sin educacional, es un negocio nada más. Sacamos cartones y se los damos a los que nos responden, a los que pagan y punto. Y al final yo creo que sí vamos a tener que hacer un tema de investigación del por qué los colegios solo tienen el nombre de colegio y no educan. Para que veamos de que es un problema que está ahí y que es un problema que es digno de investigarse. Y esto nos va a responder muchas preguntas. Creo que estaba Rosibel y luego Mirna. ¿Qué tal? Pero yo siento que no son todos, porque al menos yo estudié en instituto, o sea, no pagaba, era totalmente gratis, y pues mi carrera no tiene nada que ver con derecho, y yo pasé a la primera, entonces tal vez no siento que es tanto culpa de los colegios, sino del aprendizaje que uno tiene. Por eso, es de ir identificando factores y sí, el problema educacional, especialmente con la educación pública, que ahorita la han venido en detrimento, y prácticamente la quieren como anular, cerrar escuelas, y lo vimos con el problema de las escuelas normales no hace algunos años, ¿no? Cuando eliminaron la carrera del magisterio. Y hoy no hay carrera de magisterio. ¿Quién va a preparar a los estudiantes? La universidad de este año sacó un comunicado que ya no iba a preparar a los que iban a entrar ya no habían recursos, porque era un convenio entre el Ministerio de Educación y la universidad,
para los maestros que se estaban formando ya en la Facultad de Humanidades. Sí, es un problema educacional. Que usted sea una excepción es otra cosa distinta, ¿ya? Pero sí, mi educación también es pública y lo reconozco y la valoro y la defiendo, ¿ya? Pero sí, la han venido minimizando. Vamos a ver, Mirna y María José. Lida, yo creo y considero que también, pues aparte, al final, digamos, como buenos guatemaltecos que somos, solo buscamos echarle la culpa a alguien más. Y pues realmente creo que son un montón de factores, como usted dice. Digamos, en mi caso, con mi hijo, yo justamente el día de ayer platicaba con él por eso, porque yo le decía que hoy por hoy los colegios, lamentablemente, y las escuelas y toda la educación ha bajado mucho en cuanto a calidad, porque yo cuando estuve en primaria, recuerdo que tenía una directora que era súper estricta, la señora, nunca se me va a olvidar su nombre, y recuerdo que cada vez que nos evaluaban, digamos, de comunicación y lenguaje, teníamos que leer de corrido, comprender qué era lo que estábamos leyendo, porque de nada servía que leyéramos tan puntual, digamos, y no sabíamos qué estábamos leyendo al final, ¿verdad? Entonces, son un montón de factores, perdón, que influyen en todos los aspectos. Sí, la ayuda desde la casa también es fundamental. Y esos hábitos de lectura, María José. Buenas tardes, licenciada. Como decían los compañeros, son muchos factores en cuestión de la educación, tanto en el sector público, ya que ahora nos vamos a fin de año y es eso de que todos los alumnos tienen que ganar. Entonces, ¿cómo es posible eso y que ellos sigan continuando y hay unos que ni siquiera se han presentado, ¿verdad? Iniciando con eso. Y segundo, de lo que también decían, de que lo vivimos, ciertos factores que se nos ha complicado entrar a la universidad, por ejemplo, conmigo, me recuerdo que tenía una compañera que no sabía qué estudiar y yo me decía que en Derecho, ¿verdad? Resulta que ella quiso entrar y me recuerdo que un domingo me dijo, ¿cuándo son los exámenes? Yo le presté el libro y ni lo leyó y ganó. Y uno que se había estado esforzando y nada, ¿verdad? Entonces comencé a averiguar y ¿qué me decían? Háblale a tal persona. Y si quieres en la mañana, tienes que entrar por cuello, tienes que hacer esto. Entonces uno dice, ¿qué está pasando con la educación, verdad? No sé cómo se podría llamar a ese tipo de factor. Hay varios, pues, corrupción, ¿no? Sí, entonces hay varias situaciones, pero vamos viendo que hay diversas cosas. Entonces, ¿a qué es a lo que vamos acá? De que es necesario investigar, ¿ya? Mediante, o sea, nosotros tenemos nuestras opiniones, pero ¿cómo vamos a colocar que esto que todos conocemos para que sea científico y para investigarlo? Entonces tenemos que hacer todo el proceso de lo que ya hemos estado viendo, ¿ya? Entonces tenemos que preparar el plan de investigación y hasta los instrumentos con el que vamos a hacer la investigación, porque eso se tiene que establecer desde el plan de investigación, ¿ya? Entonces, en sí, vamos a ir obteniendo respuestas, ¿ya? Mediante la investigación científica, ¿ya? Entonces, vamos a delimitar el problema. Aquí se lo delimité de una vez, ¿ya? Tiempo y espacio. Delimitar el problema es delimitarlo en tiempo y espacio, o sea, qué año, en dónde, ¿ya? Vamos a poner los límites, no vamos a investigar todo. El comentario que hacía el compañero cuando decía, ¿y los otros años? No, a mí me interesa este año. Con este año voy a averiguar que se estuvo sondeándose anteriormente, o podemos colocar, si no queremos 2022 porque todavía se está en desarrollo, entonces vamos a colocar año 2020 o 2021, ¿ya?
dependiendo del tiempo que nosotros tengamos para hacer la investigación, ¿ya? El acceso a nuestras fuentes, etcétera, etcétera. Entonces, así va a ser el tiempo, ¿ya? Aquí yo solo lo hice con el fin de ejemplificar qué podemos hacer, ¿ya? No vamos a ofrecer más o no vamos a hacer más de lo que podamos, considerando nuestro tiempo, considerando nuestros recursos, ¿ya? Y que tenemos que poner esos plazos, ¿ya? Entonces, es necesario hacerlo, ¿ya? Porque de lo contrario, va a ser una investigación de nunca acabar y de no, ¿cómo se llama? De no cumplir con la investigación, ¿ya? Porque eso sucede muchas veces con el asunto de la tesis, ¿ya? Porque algunos casos de que hacen sus privados y se quedan en la tesis, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la tesis le tienen miedo a realizar investigación y no, es únicamente de hacer lo posible por ir empapándonos en las problemáticas, ¿ya? Entonces, aquí es con respecto, aquí les puse un ejemplo de educación, aquí les tengo más, ¿ya? Algunas cosas, ¿ya? Los problemas de investigación, pues nos tienen que cumplir con algunas características, que presentar alguna dificultad teórica, cuál va a ser nuestro aporte, porque al final es un aporte que se debe, ¿cómo se llama? Que se debe hacer. Debemos generar, lo que les decía, los instrumentos para realizar la investigación, todo lo que vimos de si vamos a hacer una observación, si vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer un, ¿cómo se llama? Un grupo focal, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? ¿Qué emplearíamos nosotros para conocer ese problema de que ustedes conocen muy bien, ¿no? Que lo padecieron para cuando ingresaron a la facultad, ¿ya? Y que ustedes pudieron ingresar a la facultad. Y hay mucha gente que se quedó afuera también, ¿ya? Entonces, ahí está la situación. ¿Ya? Entonces, bueno, esto obviémoslo acá. Aquí tengo otro ejemplo de investigación. Ahorita que está de moda o que tenemos necesidad porque estamos por medio de la tecnología, ¿ya? El problema grande es el acceso a la tecnología. Vamos especificándolo más a la Universidad de San Carlos. ¿Cómo creen ustedes que es el acceso a la tecnología que han tenido con su experiencia para sus clases? Si queremos cambiar, tener ese mismo, el gran problema, el acceso a la tecnología, ¿ya? Y lo queremos especificar más a nosotros. ¿Lo han padecido? No, licenciada, pienso que por lo menos hablando desde mi perspectiva, y voy a hablar desde mi privilegio, ¿verdad? Porque es un privilegio, nunca he padecido pues el acceso a la tecnología, nunca se me ha dificultado. Sin embargo, tenemos que tener presentes de que hay muchos estudiantes que no pueden tener acceso a la tecnología porque es un lujo, o sea, como le digo, es un privilegio, ¿verdad? Sí. Ahorita con el COVID fue la forma en que se encontró la manera medianamente de tener acceso a las clases. Y usted muy bien lo dijo, desde su privilegio, ¿ya? Desde el acceso, porque ha tenido usted acceso, no ha habido problema. ¿Alguien más? Licenciada, pues verá que en mi caso, el primer día estuve sentada como 1 hora porque no sabía cómo ingresar a Meet. Entonces yo tuve problema con eso, ¿verdad? Y estuvo que el primer día no recibimos clases, entonces yo estuve sentada 1 hora ahí por gusto. Al segundo día, pues otra vez me volví a conectar, ¿va? Pero le pedí el favor a mi hermano porque yo no sabía, entonces ahorita yo ya sé usar todas las aplicaciones, gracias a Dios. ¿Fue un problema? Sí, para mí sí fue un problema.
porque nos obliga, por ejemplo, en el caso aquí tenemos público variado, ¿no? Estudiantes de diversas generaciones. Mi generación, y lo hablo desde mi experiencia, ¿no? Mi generación es de la que pasó de la máquina de escribir a utilizar DOS. Imagínense ustedes de cuándo comencé a medio a trastear esto, y que no era mi fuerte, porque mi fuerte eran las ciencias sociales y para mí solo me servía como una máquina de escribir a la computadora, ¿no? Y el año pasado, perdón, en el 2020, sí había utilizado un poco las plataformas, pero no era el fuerte, ¿no? ¿Qué hacíamos? ¿Qué pasó? Los que eran padres de familia se recuerdan de eso cuando se cerró todo. ¿Qué hicieron? Pues la verdad, empezar a investigar cómo usar los medios de tecnología, licenciada, porque póngale que en mi caso no tenía ni internet ni computadora. Fíjese, cuando procuré entrar a la universidad, poco a poco he conseguido todo eso. Ya, la universidad y todo, ¿ya? Y los que tenían hijos o los que tienen hijos, ¿qué les implicó el acceso a la tecnología? Si tienen 2, 3 hijos estudiando. Es un gasto, se convirtió en un gasto y en un aprendizaje a la vez, considero, porque hay padres de familia que ya son muy grandes de edad. Por ejemplo, mi papá tiene 70 años, ¿verdad? Mi mamá tiene 56 y mi hermanita pues está pequeña, entonces no siempre nosotros los que sabemos, gracias a Dios, estamos en casa por tema de trabajo, ¿verdad? Entonces creo que sí se les dificultó, pero ya era una necesidad. Muy bien. Y hay casos de personas, por ejemplo, de escasos recursos económicos. Cuando hacen sus exámenes y ustedes no están frente a la computadora, ¿dónde hacen sus exámenes? En el teléfono. ¿Y es lo mismo hacerlos desde el teléfono que desde la computadora? No, licenciado. ¿Qué beneficio les ofrece estar frente a la computadora? Tener más herramientas a la mano, licenciado. Ahí estamos, ¿ya? Tranquilidad. Entonces, menos ansiedad. Menos ansiedad, dice la licenciada. No sabe el potencial que uno tiene cuando solo le queda un minuto para entregar el examen. O por ejemplo, Caga el internet y no lo puedes mandar. Estar en un café internet, porque a muchos nos ha pasado, también me ha pasado, ¿verdad? Tal vez no tener una compu en la mano o un buen teléfono, por decirlo así, y tener que ir a un internet, la distracción, y en un examen creo que las distracciones son lo peor, ¿verdad? Hay cada cosa que uno ve. Y volvamos otra vez al salario. ¿El salario mínimo nos permite cubrir nuestras necesidades básicas como estudiantes? No, ni siquiera se acerca a eso. ¿Es un problema de investigar? Sí. ¿Es viable hacerlo? Sí. Aquí en esta sección, Sí, licenciado. ¿qué prepararían ustedes para hacer esta investigación? Primero las encuestas, diría, para poder verificar cuántas personas les afecta demasiado el salario base, ¿verdad? Que ya no les alcanza. Ahí tenemos una primera herramienta. Elegir algunos casos para hacerle unas entrevistas, ¿ya? Como cruzadas, podría ser otra de las situaciones. O sea, a lo que voy es de que para hacer investigación no tenemos que irnos, por ejemplo, muy fuera de, ¿ya? Porque hay casos de estudiantes que plantean unos problemas que son casi irrealizables. No, tiene que ser un problema
que sea abordable, ¿ya? Que aporte también para el conocimiento, ¿ya? Que dé respuestas a preguntas, ¿ya? Entonces, eso es mucho más significativo que meternos a otras cosas, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a ofrecer nosotros un conocimiento nuevo, ¿ya? Entonces, y vamos a encontrar distinta bibliografía, ya toda esa que nos va a permitir hacer ese abordaje teórico, ¿ya? Y cómo pasar de una problemática que es muy cotidiana, ¿ya? A hacerlo un trabajo científico de una manera o sea, que nos va a aportar bastante, ¿no? A eso es a lo que voy con esto. Entonces, hay todavía, aquí hay otros ejemplos. Entre más preparados estamos, el mercado laboral nos espera, ¿verdad? Y nos va a dar mejores salarios. ¿Es cierta esa hipótesis? Así es. Pues yo pienso, licenciada, que en algunos casos, porque hoy en día a veces lo que más importa es la experiencia, no así la preparación académica al principio. Pero a veces piden experiencia, añales de experiencia, pero piden ¿de cuántos años? De 23 a 25 años, de 23 a 28 años, ya gente de 30 ya es senil para los trabajos. ¿Se han dado cuenta? Sí, también otro problema Ahora solo de 25. Lo que pasa es de que una persona de menor edad no tiene también carácter para exigir sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene una empresa y dice, bueno, nos evitamos que alguien que tenga experiencia nos cobre lo que realmente vale y mejor entrenamos a alguien. Por eso, cuando alguien pide su carta de renuncia, tiene a veces requisitos en las empresas que deje entrenado a nuevo. Que entrena al nuevo para decirle, mira, si se hace esto, esto y lo otro, y al nuevo pues se le va a pagar menos, y al otro pues se le deja ir. Fíjese, licenciada, que con eso, yo tuve hace tiempo un conocido, él era gerente de Pollo Campero, cuando Pollo Campero era Pollo Campero. Ganaba cuando aquel estaba de gerente en el Pollo Campero que está en la zona 10, por Oakland. Ganaba 8,000 quetzales al mes, que era un sueldazo. ¿Qué pasó? Ya él se sentía en la cúspide. Pues un día le dijeron, mira, fíjate que te vamos a poner un ayudante. Le pusieron 2 por él. ¿Y los entrenas? Cuando sintió que él le dieron su carta de despido, su liquidación, mira, y esos 2 quedaron como gerentes, de 4,000 quetzales cada uno. Uno en la mañana y otro en la tarde. Y a él prácticamente una patada le dieron, lo quitaron. ¿Qué fue lo que pasó? La experiencia que él tenía por 8,000 quetzales que daba, se la pasó entonces la empresa ganó 2 trabajadores haciendo el trabajo de uno por el mismo precio. Sí, eso es uno. Y también de 18 a tal edad, la energía también que va a tener la persona para desempeñar el trabajo. Ese es otro de los factores. A ver, Roberto. Sí, licenciada. Bueno, yo trabajé para lo que es Little Caesar, ¿verdad? Yo llegué a ser gerente de operaciones ahí, pero fíjese que ellos al momento de enterarse de que yo estaba estudiando para Derecho, lo vieron como una amenaza, ¿verdad? Donde finalmente ellos les conviene que sí sigan la educación superior, pero lo que es administración de empresa, algo que les conviene a ellos. Y mientras que yo estaba en Derecho, lo veían como una amenaza. Por tanto, me estaban recargando en horarios, me ponían a veces de 8 de la mañana a 12 de la noche, de lunes a domingo, sin descanso, a veces que ni me daban el descanso, ¿verdad? Donde preferiblemente decidí salirme, ¿verdad? Y
gracias a Dios, pues se me ha dado la oportunidad bueno, se me han abierto las puertas en mejores lugares, donde no tengo que andar matándome trabajando y donde puedo continuar con mis estudios, ¿verdad? Muy bien, gracias. Veamos entonces, o sea, entrampar las situaciones, o sea, sí quieren que se formen, pero no dan el acceso a que lo hagan, ¿ya? Entonces, son esas cuestiones, son esas limitantes que vamos encontrando en el camino. Entonces, son problemas que se pueden ir investigando. María José. Como en el caso del Ministerio de Educación, con ellos si ven que uno está estudiando en otra carrera, por ejemplo, conseguir un contrato, una plaza, pues uno no entra dentro de esa convocatoria. Y lo que quieren es que sus propios maestros estudien. ¿Y cómo? Con esto de PADET. Y cuando termina un profesorado, suben el sueldo. Y ya cuando tengan la licenciatura, van a subir más. Entonces, todo relacionado con educación y nada más. Son los pactos que ha hecho Joviel Acevedo. Son los negocios que se han realizado entre el Ministerio de Educación. Y únicamente solo ese señor sería un problema de investigación y lo nocivo que ha sido para la educación en el país. Y un problema extenso. Muy fuerte, profundo. Entonces, veamos, jóvenes, a lo que voy es de que los problemas están ahí, hay diversidad de problemática, ¿ya? Que podemos ir identificando y que podemos ir pensando, por aquí puede ir nuestra investigación, esto es lo que puedo investigar, aquí, ¿ya? Entonces lo que quería es abrirles como ese abanico de ideas para que ustedes vayan revisando qué pueden hacer, ¿ya? Con su plan de investigación. Bueno, yo lo dejo acá. No sé si tienen alguna otra duda.